Pues una precisión, con su presidente. La mayor ola de violencia es la que hemos vivido en estos últimos años. Y la razón se resume en abrazos y no balazos. Si hay crecimiento de la violencia durante estos años, es porque no enfrentaron a la delincuencia. Porque no enfrentaron a la delincuencia. Porque abandonaron a su suerte a las familias mexicanas, porque claudicaron como gobierno a su deber de proteger a las ciudadanas y a los ciudadanos. Hay esta ola de violencia porque hubo una rendición del Estado mexicano frente al crimen organizado. Y ahora es la rendición del derecho frente a la política y frente al poder, ni siquiera frente a la autoridad, sino frente al poder. Estamos hablando de más de 30, de verdad, de 30 delitos en el catálogo. Por eso es tan grave, aunque quiten algunos. Y luego la segunda parte, que es en lo que trata la reserva también, en la última parte del segundo párrafo, en donde no les permiten a los jueces interpretar ni siquiera una perspectiva de género, es más, ninguna perspectiva. Por eso la propuesta trata, vaya, son varias, pero entre ellas, por lo menos que le quitaran la palabra literalidad. Yo sé que les gustan los jueces autómatas, por supuesto, pero no pueden quitarle a un juez la facultad elemental de interpretación. Entonces son dos momentos que esta reforma violenta a derechos humanos, porque amplía el catálogo, porque además ustedes abren los delitos penales de tal manera que lo dejan a mucha discreción. Entonces estamos hablando de cerca de 30 delitos. Y segundo, porque le quita a los juzgadores la facultad de interpretar, al menos que le hubieran quitado la parte de que no fuera literal. Y en ese sentido pone en riesgo a todas las ciudadanas y los ciudadanos y técnicamente meten a la cárcel a gente inocente y técnicamente están legalizando la represión, porque como vinieron aquí también a amenazar, a insultar, pues lo mismo van a pedir que un ministerio público ni siquiera le diga al juez, sino que en realidad le ordenan, pero ni siquiera interpretar. Realmente es en perjuicio del derecho y de la política y por eso vamos en contra. Muchas gracias. Quisiera iniciar diciendo que me gustaría que estuviera Movimiento Ciudadano para que aprenda algo de derecho penal. Eso. Me gustaría mucho iniciar diciendo un principio general de derecho. El derecho penal es la última instancia del Estado para castigar a los ciudadanos. Y ese principio nosotros lo seguimos al pie de la letra. El derecho penal nunca debe ser la primera decisión del Estado. También se ha dicho siempre que la pena de prisión corporal es hasta este momento la única alternativa que se tiene del derecho penal civilizado. También quiero decirlo, porque luego se olvida. Nosotros somos respetuosos del debido proceso, somos respetuosos de la presunción de inocencia, somos respetuosos de los derechos humanos de las personas. No queda ninguna duda, porque además estas reformas nada tienen que ver con esos principios que nosotros respetamos. La prisión preventiva oficiosa, fíjense, viene aquí el PAN, ya se fue, por cierto, no se quiso quedar. Nosotros aguantamos a pie firme
sus mentiras, sus difamaciones, y ellos no se quedan. Igual que Movimiento Ciudadano, que no se quedó. Fíjense bien, la prisión preventiva oficiosa inició, y ese concepto fue en el gobierno de Felipe Calderón en el 2008. Antes de eso había lo que se conocía en derecho procesal penal como las medidas de libertad condicional o sin libertad bajo caución. Eso era lo que existía antes y que, por cierto, muchos nos acordamos, se aplicaba para aquellos delitos con un término medio aritmético de más de 5 años. Siempre se aplicó desde el 2017 y más a partir del 2033. Y vienen a decir aquí, bueno, hasta de insultos nos llenaron, sin aceptar, sin ninguna gota de autocrítica, que la prisión preventiva oficiosa la inició el Partido Acción Nacional con Felipe Calderón en el 2008. Y por cierto, quiero comentar que fue con ellos con los que inició este catálogo de delitos graves en el artículo 19. Fue con ellos y con el apoyo del PRI, por cierto. Fueron ellos los que metieron este primer catálogo de delitos graves sin derecho a una libertad cautelar, sino obligadamente, ni siquiera con intervención del Ministerio Público. Obligadamente el juez debía de ordenar, dice el artículo 19, la prisión preventiva oficiosa. Andrés Manuel en el 19 presentó 4 delitos para que se agregaran a este catálogo de prisión preventiva oficiosa que ya existía. Y ustedes lo conocen: corrupción, delitos electorales, robo de hidrocarburos y los delitos cometidos con violencia con armas de uso exclusivo del ejército. Eso presentó Andrés Manuel, 4 delitos. ¿Y qué creen que hizo el PAN? Pues agregó otros. La senadora Guadalupe Murguía Gutiérrez no solo defendió que se agregaran los delitos que presentó Andrés Manuel, sino que ella agregó otros que tenían que ver con el tema fundamentalmente de delitos cometidos por personas físicas, como el robo a casa habitación, ¿sí? Y el PRI, a través del senador Ochoa, que fue presidente nacional del PRI, también agregó delitos. Se agregaron 6 a los 4 que Andrés Manuel propuso. Y hoy vienen en una marometa a decir que están en contra de la prisión preventiva oficiosa. No están en contra. Lo que sucede es que están en contra de lo que nosotros propongamos. Siempre será así. Dijo Movimiento Ciudadano, que tiene 3 diputados, presentó 3 mociones suspensivas. Bueno, uno de ellos de mayoría, solo uno. Viene y dice que ellos representan el 46% del electorado. ¿Saben cuántos votos tuvo Movimiento Ciudadano en el pasado mes de junio? Tuvo 6 millones de votos. Ellos representan ese 46% que pomposamente se autonombra. Y además siempre hablan de una mayoría calificada artificial. Morena no tiene mayoría calificada, tiene 253 votos, solo tiene mayoría simple. Hacemos mayoría calificada con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista. Mienten. Esa mayoría calificada nadie la ha tenido desde la reforma de 1996. El PRI requirió del PAN y luego el PAN requirió del PRI y después nuevamente el PRI requirió del PAN para tener esa mayoría calificada, que por cierto se escandalizan con estas reformas a la Constitución, pues en su periodo de ellos tuvieron 420 reformas a la Constitución en artículos esenciales para el funcionamiento de la sociedad, como educación,
como el artículo 27 y como el 123, y artículos esenciales para el funcionamiento del Estado mexicano como el 25, el 26, el 28 de la Constitución. Lo modificaron. Y ahora, en todos los medios afines a ellos, gritan que somos autoritarios. ¿Saben cuántas reformas presentó Andrés Manuel en sus 6 años a la Constitución? 63 reformas. Calderón, con apenas 250,000 votos de diferencia, le hizo 112 reformas a la Constitución. Andrés Manuel, con 17 millones de votos de diferencia con Anaya, solo le hizo 63 reformas. ¿Dónde está el autoritarismo? No, nosotros somos democráticos y queremos responder al mandato popular que nos dio el pasado 2 de junio el pueblo de México, que votó mayoritariamente por nosotros, no como dice el Movimiento Ciudadano. Ellos tienen un diputado de mayoría y 26 de representación proporcional, que por cierto ni vienen, nunca están aquí, hablan, gritan, injurian, difaman y se van. Siempre lo hacen, siempre que subimos. Buena frase. La verdad es que la prisión preventiva oficiosa es una necesidad de la coyuntura. Lo necesitamos. Además se demostró después del 19 con cifras del INEGI que bajó el homicidio doloso. Bajó el feminicidio, 14.9% bajó. Las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego. Todos estos delitos bajaron. ¿Saben cuál es el único que se mantuvo a la alza? Y por eso acredita que lo tengamos ahora como una propuesta de delito grave que requiere de prisión preventiva oficiosa: la extorsión, en su modalidad de pago de piso. Es un cáncer en este momento para la sociedad mexicana, para los empresarios, para los trabajadores, para los productores, para los comerciantes, para los gobiernos municipales. Y debe de sancionarse. También nosotros creemos que los homicidios dolosos deben de mantenerse. ¿O alguien está de acuerdo con lo que hicieron con estos niños en Guerrero, que a algunos le sacaron los ojos solo por vender plástico, por cambiarse de poblado a ir a vender por necesidad, cruelmente asesinados? Por eso la prisión preventiva oficiosa ha existido y debe de existir, que debe ser temporal en algunas condiciones, sin duda, que tiene que obedecer a la coyuntura también, y por eso en su momento el PAN y el PRI votaron a favor de la prisión preventiva oficiosa. Pero ahora, como están a favor de nada y en contra de todo, pues vienen aquí y niegan lo que ellos mismos hicieron.